Muy buenas tardes, estudiantes del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Estoy aquí frente a ustedes para tratar de iniciar el desarrollo de este curso, ¿no? El nombre lo indica, es un curso en el que desarrollaremos lecturas de autores hispanoamericanos con su respectiva crítica literaria. En esta oportunidad nos ha parecido pertinente trabajar con dos poetas hispanoamericanos. Uno es Gioconda Belli, que es de Nicaragua, y el otro es Oscar Hahn, de Chile, ¿no? Como vemos, son dos grandes poetas, como tenemos oportunidad de demostrarlo. Y también hay una especie de simbolismo en el haber elegido Nicaragua y Chile. El simbolismo está en que el país de Nicaragua fue la cuna del poeta Rubén Darío, uno de los grandes creadores del siglo XIX. Ahí nació Darío, pero por ser Nicaragua un país pequeño, él se vio obligado a visitar los otros países de Centroamérica comunes, hasta que ya en un viaje mayor llegó a Chile, ¿no? Entonces allá en Chile comenzó su trayectoria literaria con la publicación principalmente del libro Azul, que es una de las obras que da inicio al llamado modernismo hispanoamericano. Bueno, como decíamos al comenzar, estamos disponiendo todo para poder empezar este curso, que tiene la particularidad de estar dedicado a la lectura y análisis de dos poetas que son Gioconda Belli, nicaragüense, y Oscar Hahn, chileno. Y también en el desarrollo del curso habrá también referencia a algunos otros poetas, pero quizá narradores también, pero en principio este curso de lecturas literarias está dedicado principalmente a leer, ver y analizar a estos dos grandes poetas, que no solamente son grandes poetas, sino en general son dos grandes escritores. Por ejemplo, Gioconda Belli escribe novelas, escribe cuentos. De la misma manera, Oscar Hahn es un magnífico crítico literario, además de extraordinario poeta, como tendremos oportunidad de advertirlo. Bueno, en todo caso, para comenzar el curso, no se olviden de subir al Classroom, ¿no? Al Classroom para registrar ahí su asistencia, ya que el Classroom permanece solamente unos 30 minutos y luego de ese tiempo se cierra. Y si ustedes no se han registrado, van a quedar como que han cometido una inasistencia. Y eso es lo que no nos gustaría. Por eso estamos aquí frente a ustedes para darles esa orientación que es útil y pertinente para un buen desarrollo del curso. Ahí está, alguien quiere unirse, ha dado bienvenida. Y entonces, en cuanto al sílabo, que yo quisiera hacer referencia sobre todo la parte del programa analítico. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar en lecturas literarias hispanoamericanas? Como ya indicamos, vamos a trabajar principalmente a estos dos grandes escritores en su faceta de poetas, que son Gioconda Belli y Oscar Hahn. Nosotros hemos preparado un material que está en el Classroom, al cual ustedes tienen la posibilidad de acceder para seguir las lecciones que nosotros vamos a ir dando, y a la vez también podrán participar en ese trabajo de análisis que vamos a hacer, ¿no? En cuanto a la evaluación, es permanente y participa y creativa.
se traduce en los siguientes rubros: examen parcial, presentación de un artículo científico sobre la base de un poema de Gioconda Belli, como autor del Perú o Hispanoamérica. Sí, una comparación. Luego, el examen final, un artículo científico en que debe comparar la poesía de Gioconda Belli y Oscar Hahn. Luego, las participaciones constantes de los estudiantes en clases, tareas y ejercicios que subirán al aula virtual. Entonces, lo que hemos previsto hacer para que sea algo más fructífero, especialmente para ustedes, es también compartir un material sobre estos dos poetas, un material que ha sido preparado por nosotros y está en el plano, ¿no? Entonces, hoy día yo me voy a permitir leer algunas páginas de este material que ustedes también pueden leer, ¿no? Ahí está en el Classroom, bajo el nombre de dos escritores americanos, Gioconda Belli, Nicaragua, 1947, y Oscar Hahn, Chile, ¿no? Son ensayos de crítica literaria preparados por nosotros, como libro, y queremos aprovechar esta circunstancia para compartir con ustedes, ¿no? Rápidamente ustedes van a ver de qué modo en el trabajo se van incluyendo poemas, se comenta esos poemas, pero además ustedes también podrán participar, ¿no? En principio, lo ideal sería que ustedes, lo ideal, fíjense que les estamos proporcionando el material básico de trabajo, pero lo ideal sería que ustedes se consigan estos dos textos, estos dos libros, que son en el orden en que vamos a tratar el libro de Gioconda Belli, que se llama El ojo de la mujer. Es un libro que se ha publicado, se ha editado muchas veces, es un magnífico libro. Sobre ella hablaremos ahora en esta primera clase, luego indicaremos cómo van a participar ustedes, y también el libro del otro escritor estudiado en estas páginas, que es Oscar Hahn, ¿no? Oscar Hahn. Felizmente hemos tenido oportunidad de conseguir las poesías completas de este escritor chileno, poesías completas de 1961 al año 2009, ¿no? Parece que Oscar Hahn reside en Chile, claro, y ya es un autor mayor, ¿no? Pero de una poesía de una calidad extraordinaria. Bueno, también quiero aquí remarcar, vamos a ver, dentro de la primera semana, que es esta, que es la semana que estamos iniciando, vamos a leer algunas páginas sobre una introducción a la poesía de Gioconda Belli, análisis del libro El ojo de la mujer. Ese es el libro El ojo de la mujer, el primero que vamos a analizar, el primero que vamos a ir comentando, lo cual no quiere decir que ustedes también, por cierto, puedan leer, comentar lo que nosotros hemos preparado y a su vez también aportar sus trabajos particulares de crítica literaria, en este caso dedicada a la poesía de dos poetas. Creo que al final vamos a ver el sílabus. Vamos a comenzar entonces con la introducción a la poesía de Gioconda Belli, ¿no? Y luego, bueno, durante las semanas irán apareciendo, bueno, poemas, ¿no? Que vamos a leer y que luego vamos a ver que ustedes ubiquen textos similares por la temática, por la expresión, por la poética, textos similares a los que hemos tenido oportunidad de leer y comentar en este material que está en el Classroom, ¿no? Así, por ejemplo, por decir, ¿no? Hay dos poemas, uno se llama Yo Soy y el otro poema se llama Dando el Pecho. En el material que ustedes van a manejar están los poemas completos, tomados de la versión del Ojo de la Mujer, y está también el comentario respectivo. De manera que yo voy a leer el poema y voy a leer el comentario, y luego ustedes pueden hacer los comentarios complementarios. Así vamos a ir trabajando con un conjunto de textos a los que hemos sometido un análisis literario básico, esencial, y que ustedes podrán complementar, pero de lo que estoy seguro es de la calidad que tiene tanto Gioconda Belli como
como Oscar Hahn, ¿no? Los dos grandes poetas. Quería preguntarles si es que ustedes han tenido oportunidad de leer a uno de estos escritores, como que pasó la lista. Acá está. A ver, entonces, acá voy a pasar la lista, ¿no? Estamos en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas. ¿Apasa? ¿Está Apasa? ¿Apasa, Profesor, ¿me Alejandra? escucha? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí. Ya, señorita. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la poesía de Gioconda Belli? Sí, he leído algunos poemarios. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con Gioconda Belli. Luego, Pariente. Está Pariente también, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya, correcto. Entonces usted también se une a este grupo de lecturas literarias para trabajar sobre estos dos grandes poetas que son Gioconda Belli y Oscar Hahn, ¿no? Quizá Gioconda Belli sea más conocida por ustedes, pero Hahn es un poeta extraordinario. Luego, Román. Entonces, profesor. Ya, hola, Román. Muy Hola. bien. Bienvenido al curso y esperamos que sea de utilidad para ustedes. Rupaya. Presente, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Torres Chacón, también está. ¿Sí? Torres Chacón, Profesor. pero está conectada, ¿no? Sí, no se le escucha, pero está conectada. Ya. Bueno, entonces el plan es el siguiente. Yo voy a leer este material porque es un curso de lecturas literarias hispanoamericanas y por ello hemos escogido dos escritores y hemos preparado nosotros de manera personal estos materiales que son materiales de lecturas que hemos hecho de la obra de una y de otro poeta. Entonces ahora vamos a comenzar. Ustedes tienen ahí a la mano el material respectivo. Por favor, ingresen al clase para registrar su asistencia. Ya, ¿cómo no? Por favor, un mensaje de la alta dirección. No se olviden de ingresar al Classroom y registrar su asistencia, por favor, para que no aparezcan con inasistencia cuando en realidad han estado, ¿no? Ahí tenemos a la señorita Pasa, la señorita Solo tres hasta este momento han registrado Upaya, asistencia. La Marina Upaya, ya, Román Vaz, Apasa, Pariente acaba de registrar. ya, muy No sé bien. quién más falta. Muy bien, entonces esa es la idea del curso, como les digo, el profesor ha preparado para este curso especialmente, ha preparado un ensayo amplio acerca de estos dos poetas hispanoamericanos, ¿no? Ya decíamos que, bueno, Nicaragua es un país ilustre por la poesía de Rubén Darío. Entonces, la poesía de Nicaragua luego ha dado también otros grandes escritores como Ernesto Cardenal y en los tiempos más recientes está en plena actividad, nos referimos a Gioconda Belli, que no solo es una extraordinaria poeta, sino también es una extraordinaria narradora, ¿no?, de cuentos y novelas. En el caso de Oscar Hahn, que quizás sea un poco menos conocido, no lo sé, ¿alguno de ustedes ha leído Oscar Hahn? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con el material a la mano, ¿ya? Ustedes sigan la lectura, ubiquen en el Classroom el material respectivo, dos escritores hispanoamericanos, Gioconda Belli y Oscar Hahn. Vamos a entonces a trabajar con este material. Porque lo que estamos haciendo ahora es leer.
compartir con ustedes esta lectura y ustedes podrán escuchar y preguntar, aportar e ir. El material tiene también tiene un índice, hay un prólogo, hay una introducción y hay una parte primera que corresponde a Gioconda Belli, bajo el título de Gioconda Belli, y la palabra creó a la poeta, El ojo de la mujer, 1974. Entonces, bueno, después ya veremos lo que viene a continuación. Pero sí quería recordarles, por favor, que en este curso semanas clave son la octava semana, ¿no? Es un examen parcial que consta en la presentación de un artículo científico sobre la base de un poema de Gioconda Belli con otro autor del Perú o Hispanoamérica. Eso es la semana octava del sílabus. No se olviden. Y luego en la semana, el examen final debe estar entregado en la semana 13, ¿no? La semana 13 es un artículo científico en el que deben comparar la poesía de Gioconda Belli y Oscar Hahn. Bueno, entonces tenemos acá a la vista el índice, por cierto, ya lo pueden ustedes también consultar. Lo que yo voy a hacer es leer e ir incentivando, ¿no? Primero es un poco las referencias de Gioconda Belli en tanto poeta, en tanto las características que la distinguen en el conjunto de poetas contemporáneos. Vamos a ver aquí. Bien, acá está. Entonces, llegamos a la página 16 del material. 16 del material. Esa misma paginación tienen ellos, ¿no? Sí, ellos tienen esa versión impresa. Ya, entonces, llegamos a la página 16. Y allí nos encontramos con la introducción que nosotros hemos preparado, ya que es un curso de lecturas hispanoamericanas, lecturas literarias hispanoamericanas. Hemos esbozado algunos conceptos acerca del concepto de lo hispanoamericano, ¿no? Que a veces suena menos que latinoamericano, pero en fin. Bueno, entonces procedemos a leer y ya en el transcurso de la lectura irán surgiendo los poemas de Gioconda Belli y ustedes podrán allí participar opinando acerca de los poemas de Gioconda Belli, y a su vez también buscarán poemas de esta autora del mismo libro, siempre y cuando no estén incluidos en esta edición. Puede ser en este libro u otro libro de poesía. Bueno, en la introducción decimos: nuestra Hispanoamérica geográfica, idiomática, cultural, social, política y literaria es inmensamente enorme y diversa en el mundo en el que vivimos. Además de poder definir sus límites territoriales de norte a sur y de oeste a este, descubrimos que nuestra América, como decía José Martí, es una unidad contradictoria y abierta. Partamos de una constatación válida para todo el continente americano, que fue descubierto por Cristóbal Colón, pero por una gran equivocación atribuyeron a Américo Vespucci el honor de haberlo descubierto. Y así, con ese nombre, fruto de ese error, pasamos a integrar el quinteto de 5 continentes más una inmensidad de islas que rodean a cada uno de ellos. Por otra parte, América es el único continente del mundo que abarca, en cuanto a su extensión y desde el punto de vista de norte a sur, toda la inmensidad que va desde el polo norte hasta el polo sur. Ese es un dato geográfico, geopolítico importante, ¿no?
Es el único continente que abarca todo el globo terráqueo de norte a sur. Los dos continentes están más bien unidos hacia la parte norte, pero no tienen esa continuidad que tiene nuestro continente. No existe otro de los 5 continentes que se extienda de un extremo al otro. Asimismo, está separado de la masa continental de Europa, Asia, África e incluso Australia, el más pequeño por la inmensidad de uno o más océanos. Quizá por ello fue descubierto, entre comillas, por arriesgados navegantes que cruzaron los inmensos océanos y se encontraron con América, que les impidió volver a llegar a su punto de partida. Y es que en aquellos siglos, y quizá desde la antigua Grecia, se especulaba con la posibilidad de que el mundo fuera redondo y que viajando de un punto determinado se iba a regresar a ese mismo punto. Nadie contaba con la posibilidad de rodear el mundo si se hiciera dificultosa, porque había un continente, el nuestro, que desplegaba su geografía desde el polo norte hasta el polo sur. Por ello, cuando Colón llegó a las cercanías de las tierras firmes de América, creyó que había llegado a las Indias Occidentales, razón por la cual desde esos lejanos siglos, sin ser parte de la India, se nos identificó también con el nombre de indios, ¿no? Así se nos llama también. Esta palabra ha sido clave en nuestro proceso histórico. Se le dio a ese vocablo una connotación negativa que aún persiste en pleno siglo XX. Y claro, que esta América recién descubierta por los europeos no era una zona deshabitada ni donde los seres que vivían allí no se hubieran preocupado por desarrollarse material y espiritualmente. El hombre americano descendía, al parecer, de seres de otros continentes que cruzaron el estrecho de Bering y emprendieron el proceso de poblar estas nuevas tierras. Y se sabe que en diferentes regiones del extenso y variado continente, de nombre equivocado, surgieron muchas sociedades y culturas, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, porque han transcurrido siglos en los que se han ido sistematizando los conocimientos acerca de la historia de nuestra civilización. Entre estos libros recientes que ofrecen una versión documentada y amplia acerca de lo que ha sido el choque entre dos continentes, siempre en pugna, América y Europa, pero también en comunicación entrecortada y compleja, contamos con 2 magníficos volúmenes que nos ayudan a entender en parte los procesos históricos que se han dado desde el siglo XV hasta el XXI. Debemos citar los vastos trabajos de 2 estudiosos acreditados. Por un lado, nos referimos a Roland Forgués, peruanista francés, que ha publicado un libro indispensable de lectura para tratar de entender quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, titulado La voz de los orígenes, ensayos literarios sobre la creación e identidad en América Latina. Forgués lleva haciendo hace muchos años un fructífero trabajo de investigación y de publicación acerca de nuestras culturas y literaturas, desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Por otro lado, Hugo Neira, cuyo libro también recomendamos como una herramienta para conocer nuestro pasado y nuestro futuro hispanoamericano, titulado El mundo mesoamericano y el mundo andino. Neira, gran investigador y discípulo del maestro Raúl Porra Barnechea, también se ha preocupado en su amplio y original trabajo de ofrecer los frutos logrados por nuestros antepasados, tanto los prehispánicos como los que surgieron a partir del siglo XVI, como es el caso de Inca Garcilaso de la Vega y los demás hombres y mujeres que han dado trascendencia a nuestras letras. Precisemos algo más de la peculiar historia que le tocó vivir a nuestro continente desde el siglo XV de nuestra era en adelante. Y para tomar conciencia de la singularidad de nuestra geografía americana, no olvidemos que desde el punto de vista territorial, América está dividida en 3 grandes bloques. El primero de ellos es América del Norte, y a él pertenecen Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México.
El segundo bloque lo constituye América Central, que reúne unos 6 países relativamente pequeños y pobres. Por el norte están limitados con los Estados Unidos mexicanos, nombre oficial, y por el sur llegan hasta Panamá, país en el que se construyó bajo la supervisión de los Estados Unidos de Norteamérica el famoso canal de Panamá, que hizo más fluido y menos riesgoso el paso del Atlántico al Pacífico. En tercer lugar, ubicamos a nuestra América del Sur, integrada por varios países y bañada por el lado occidental por el Océano Pacífico, ¿no? Que es el caso de Perú. Los límites opuestos al occidental nos ponen en contacto con el Océano Atlántico, que también llega hasta el continente europeo. Y fue esa circunstancia la que hizo posible que los conquistadores portugueses, españoles y luego los ingleses llegaran hasta diferentes zonas del Nuevo Mundo, nombre eufemístico. Y en cuanto a nuestro continente, algunos hablan de la existencia de una cuarta región africana que estaría integrada por los países instalados en sendas islas que están cerca de América del Norte y América del Sur. Esta cuarta América estaría integrada por Cuba, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Trinidad y Tobago y muchas otras islas más pequeñas que hacen que la cuarta América se parezca al mar Mediterráneo. Para completar esta visión, no solo geográfica, sino también política, idiomática y social, debemos considerar que este gran continente, además de las 4 regiones que lo constituyen, ha sido dividido y diversificado por aspectos relacionados con lo político, lo económico, lo cultural, lo idiomático y quizá otros aspectos que irán apareciendo en el hilo de nuestro discurso. Comencemos por la poderosa América del Norte, donde están ubicados los llamados Estados Unidos de Norteamérica. Este país americano, por su política bélica y expansionista y de predominante lengua inglesa, es la primera potencia mundial, uno de los dueños del mundo. ¿Y por qué está ubicado en la región más norteña de nuestro continente? Porque este inmenso territorio estaba hasta hacia el siglo XV y XVI prácticamente despoblado, ¿no? Existían poblaciones originarias con incipiente desarrollo material. Por eso fue relativamente fácil que los conquistadores ingleses atravesaran el Atlántico Norte y llegaran y se instalaran en diferentes puntos de la extensa geografía norteamericana. Se enfrentaron a los indios, los ubicaron en reservaciones y se dedicaron a recorrer y a apropiarse de las tierras, yendo de este a oeste. Por eso se habla de la conquista del lejano oeste, fenómeno de apropiación que los ingleses protagonizaron en esa época y por el cual se apoderaron de gran parte del territorio norteño de América. Además, como ellos hablan inglés, impusieron su lengua, que hoy es una de las más importantes en el mundo. Los orígenes de este fenómeno geopolítico se ubican en este periodo en que los gringos se adueñaron de una parte de nuestro continente y se apoderaron del nombre, porque solo a ellos se les llama de modo usual americanos. Por ello, su expresidente Trump quiso poner murallas para que sus vecinos, mexicanos y centroamericanos, no ingresaran a su poderoso país, pero no recordaron que ellos se habían hecho dueños de ese país de modo violento, ilegal, brutal, hasta llegar a ser el poderoso y abusivo país que dirige el mundo capitalista en el que vivimos. Incluso los europeos occidentales que tenían una posición de liderazgo tuvieron que ceder posiciones y actualmente son socios menores del poderoso país cuyas siglas en inglés son sinónimo de poder, de potencia. USA, que literalmente usa al mundo entero. De igual manera, Canadá, que está instalado territorialmente en América, pero los hispanoamericanos lo percibimos como un país gringo, donde se habla el inglés, el francés, el holandés. No es una sociedad con la que tengamos mayores vínculos, aunque un buen número de peruanos reside allí y de vez en cuando se realizan eventos culturales y literarios que permiten alternar con los colegas canadienses. Nosotros visitamos brevemente dicho país
estuvimos en Ottawa y participamos en un evento académico. No hubo mayor oportunidad de alternar con los canadienses, sino con los colegas de distintos países hispanoamericanos que residen allí por razones laborales. Varias universidades de dicho país han dado oportunidad a algunos académicos del sur del continente para desarrollar investigaciones acerca de temas literarios propios de su país de origen. Es el caso ejemplar de nuestra colega y amiga Ladi Rojas Benavente, que ha publicado valiosos libros donde se destaca la presencia y la importancia de la labor literaria de varias escritoras del Perú. Una de sus obras más reconocidas se titula Canto Poético a Capela de las escritoras peruanas de 1900 a 1960. El caso de México es singular porque está dentro de América del Norte, pero por razones de idioma y de cultura se relaciona mucho más con Centroamérica que con sus vecinos del norte. El río Bravo o Río Grande es la frontera, larga frontera que separa estos dos grandes países, que divide la América sajona, la que habla inglés, de la América hispana, que habla en español, y en las antiguas lenguas aborígenes que existían en los extinguidos imperios de los quechuas, mayas, aztecas. No olvidemos que los gringos de USA emprendieron una guerra en contra de sus vecinos del sur y les quitaron grandes extensiones de territorio en los que abundaba el petróleo, el insumo que ha hecho posible el desarrollo capitalista mundial. En el país mexicano hay diferencias entre los estados del norte, Sonora, Monterrey, Guadalajara, y los del sur, Chiapas, que mantienen relaciones estrechas con los países, con los pequeños países centroamericanos. El gran poeta nicaragüense Rubén Darío se refirió a las diferencias mayores de estas dos Américas en sus célebres poemas Salutación del optimismo y del optimista, y a Roosevelt, ambos incluidos en su libro Cantos de Vida y Esperanza. Ahora anotamos algunos datos acerca de la América Central, constituida por una serie de 6 países que limitan por el norte con los Estados Unidos mexicanos y se unen a América del Sur gracias a la ubicación de Panamá. Es decir, Panamá formaba parte de Colombia en siglos anteriores, pero por razones geopolíticas, detrás están los yanquis de USA, surgió como un nuevo país en el cual se construyó el famoso Canal de Panamá. Esta gran obra de ingeniería que se desarrolló a principios del siglo XX agilizó la navegación en esa área crucial, donde los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, han logrado comunicarse mejor. Por eso, siendo Panamá un país hispanoamericano, guarda estrechas relaciones comerciales, financieras, turísticas con los Estados Unidos de Norteamérica. Al margen de esta reflexión geopolítica y en las páginas de este libro, hemos incluido texto de 2 escritores hispanoamericanos. Una de ellos es la gran poeta nicaragüense Gioconda Belli, a fin de oír su extraordinaria voz poética, heredera del genio de Rubén Darío, Ernesto Cardenal y de otros grandes líricos de ese país centroamericano, una del gran Darío, símbolo máximo de la cultura nicaragüense y una de las figuras líricas mayores de nuestra hermosa lengua española, que la sentimos nuestra, aunque fue impuesta por los conquistadores del siglo XVI. Los propios españoles reconocieron la genialidad revolucionaria del hijo predilecto de toda América, que consagró el modernismo nada menos que en el gran Buenos Aires. Y en cuanto a América, bueno, ya vamos a terminar esta introducción y ya luego vamos a ingresar a hablar directamente de Gioconda Belli. Así que un poquito de paciencia para entrar ya atrás propiamente de análisis de los textos. En cuanto a América del Sur, donde nos ubicamos varios países herederos de los imperios prehispánicos y de grandes virreinatos y capitanías de la época colonial, debemos recordar que para que se liberaran de la dominación española fue necesaria la confluencia de las dos grandes corrientes libertadoras a fin de que nos pudiéramos sacudir de los lazos de sumisión de la corona española. José de San Martín, con su ejército libertador, logró la independencia de su país, de Chile y del Perú.
Luego llegó Simón Bolívar, que acabó con la dominación de Venezuela, de Colombia y de Ecuador y del Perú, y propició la creación de Bolivia. Lamentablemente, a pesar del ejemplo de estos dos grandes luchadores, no logramos constituir un poderoso Estados Unidos de América del Sur. Nos dividimos en varios países y pese a que España se fue por donde había venido, a pesar de que teníamos en común el idioma español, no logramos consolidar un gran Estado que hubiera equilibrado geopolíticamente el enorme peso de los yanquis. No solo eso, sino que durante el siglo XIX y parte del siglo XX, varios de nuestros estados se enfrascaron en guerras fratricidas. Argentina, Uruguay y Brasil se unieron y destruyeron el proyecto de un país, Paraguay, que había logrado consolidar una economía independiente que no era bien vista por los ingleses. Porque hay que subrayar que luego de la dependencia española, que duró prácticamente 3 siglos, se inició la dependencia con la poderosa monarquía inglesa, que movió sus hilos para dividir a nuestras recientes naciones. Los ingleses asusaron los conflictos y de ese modo Uruguay se separó de Argentina. Donde había un solo país, después de los oscuros, surgieron 2 estados, aunque los lazos de afinidad de ambas repúblicas se mantienen. Además, las 2 naciones durante el siglo XIX, después de la independencia, recibieron a una gran cantidad de migrantes que venían de varios países europeos, Italia, España, Alemania, golpeados por la crisis de la economía mundial. Por ello, Argentina y Uruguay son 2 naciones hispanoamericanas con grandes influencias de Europa. Ya en el siglo XX, la Guerra Civil Española, 1936-1939, también contribuyó a que esos países fueran el refugio de muchos republicanos que se vieron obligados a huir de su propia patria. Y nosotros, que habíamos sido colonias, asumimos el papel de anfitriones. En ese contexto turbulento del siglo XIX, casi a fines de esa centuria, Perú, Bolivia y Chile se embarcaron en una feroz guerra fratricida. Los 2 primeros países fueron atacados por Chile y con el apoyo de los ingleses logró derrotar a nuestras fuerzas armadas. Al final de la guerra, el Perú perdió territorios importantes, Tarapacá, Arica y Tacna. Solo esta última retornó al seno de la patria y Bolivia se volvió un país mediterráneo, pues al ceder Antofagasta a los chilenos, se quedaron sin acceso al mar. Al margen de esta tragedia, los lazos de hermandad se han mantenido. Por ello hemos elegido analizar 2 libros de autores de un dúo de países hispanoamericanos. El ojo de la mujer, 1997, de la nicaragüense Gioconda Belli, y la obra Archivo Expiatorio, Poesías Completas, del chileno Oscar Hahn. Los 2 manejan magistralmente el idioma español, que es el que empleamos mayoritariamente los lectores. Subrayemos que por diversos e importantes motivos, individuales, académicos, políticos, nuestros 2 escritores han coincidido en alguna de sus respectivas opciones vitales, académicas y literarias. Por ejemplo, los 2 escritores han vivido la experiencia del exilio, sea en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa y aún en otros continentes, Asia, África, Oceanía, algún país vecino. Pero no olvidemos que la migración voluntaria o forzada, en cuanto a tradición, la inauguró el Inca Garcilaso de la Vega. Él fue el primer escritor mestizo por añadidura que viajó desde ese remoto Cusco hasta la lejana España. Y allí comenzaron nuestras letras. Oscar Hahn y Gioconda Belli son herederos de ese ritual varias veces centenario. Como hemos indicado, solo estudiaremos un libro de cada uno de ellos, con excepción de Hahn, cuyo volumen de sus poesías completas, al que tuvimos acceso después de haber comenzado nuestro trabajo, nos llevó a trabajar 4 temas muy importantes en su universo poético: su concepción artística, el tema del amor, de la muerte y algunos otros tópicos complementarios. El ojo de la mujer, 1997, de Gioconda Belli, anuncia su contenido desde el propio título y es un libro con una vocación de totalidad que supera cualquier intento de abarcarlo todo.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la poesía, ¿no? Porque hemos querido hacer una especie de recuento, una especie de mapa de lo que somos como Hispanoamérica. Y eso es una enorme realidad. Hemos tratado de citar unas páginas que son pertinentes porque a veces solamente lo pensamos o nos identificamos con nuestro país, pero en realidad nuestra identificación es con Hispanoamérica porque hablamos el español, ¿no? Y bueno, dentro de este panorama que he trazado, pues hemos distinguido las diferentes partes que forman América Hispana. Ahora sí vamos a entrar a el capítulo que se llama Y la palabra creó a la poeta. A partir de aquí, un poquito más adelante, ya ustedes van a tener la oportunidad también de intervenir. Dice, importancia de Gioconda Belli en la poesía de Nicaragua. Para destacar el sitial que ocupa la obra lírica de Gioconda Belli en Adelante GB en la literatura de su país centroamericano, habría que recordar brevemente la vida y la obra del primer gran poeta nicaragüense y de Hispanoamérica, Rubén Darío, 1867-1916, el lírico mayor del modernismo hispanoamericano, y a quien su compatriota del reciente Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, llama El Libertador, Ramírez 2016. Al equipararlo con el general José de San Martín y con el general Simón Bolívar, denomina a Darío con justicia poética el último libertador de América. Y es que, en efecto, en el campo literario y cultural en general, el autor de prosas profanas y otros poemas fue reconocido en toda Hispanoamérica como el hombre que completó la libertad literaria. Y luego de presentar su volumen famoso, citado líneas atrás, líneas antes, viajó a España en 1858 y los propios españoles lo reconocieron como el gran renovador de nuestras letras, equiparándolo con Góngora y Quevedo. Bien, ya vamos entrando entonces en materia, ya dentro de poco, bueno, todavía unas páginas para hablar ahora de, bueno, dice, por la grandeza humana y literaria que forjó Rubén Darío en toda Hispanoamérica, Nicaragua es un país en el que la poesía tiene un altísimo nivel. El autor de Cantos de Vida y Esperanza, 1905, puso la valla poética muy alta y para ingresar al Parnaso deben alcanzarse elevados laureles. En un recuerdo del pasado se señala que Belli ha publicado, un recuento del pasado, se señala que Belli ha publicado 6 libros de poemas: Sobre la grama, 1974, Líneas de fuego, 1978, Truenos y arcoíris, 1982, de la costilla de Eva, 1987, El ojo de la mujer, 1991, Apogeo, 1997, y varias novelas más, pero a estas alturas del bicentenario, su producción lírica, narrativa y eseística habrá de haber crecido, porque ella es un prolífico, incansable taller de libros, y sus libros se leen y estudian por todas partes. Vamos a ver ya. Entre ellos, y en orden generacional, se menciona varios representantes que en efecto son conocidos más allá del mundo hispanoamericano. Por ejemplo, José Coronel Urtecho, vanguardista y autor del prólogo de El ojo de la mujer, Pablo Antonio Cuadra. En la década de los 40 destacan Carlos Martínez Rivas, Ernesto Mejía Sánchez y Ernesto Cardenal. Este último quizás sea, después de Darío, uno de los más reconocidos líricos de su país. De hecho, influyó mucho en la formación humana y literaria de Gioconda Belli. Está muy vigente hasta hoy y cuenta con muchos lectores. Debemos destacar que para este trabajo usamos el libro El ojo de la mujer, publicado en la ciudad de Madrid
por colección Visor de Poesía, tercera edición del año 1997. Hemos copiado los poemas completos de esta edición, respetando el uso de mayúsculas en los títulos y la negrita, tal como aparece en este libro. En este rápido recuento de García Irles, se indica que en la promoción de los 50 no hay figuras notables. En cambio, en la de los 60 se mencionan nombres rescatables: Francisco de Asís Fernández, Carlos Rigli, Leonel Rugama. Esa misma década surgen varios escritores como Ligia Guillén, Ana Ilse Gómez, Michelle Nagli, Vidaluz Meneses. Y en los 70 se consolida el fenómeno de las mujeres escritoras, y en ese grupo destacan Yolanda Blanco, Daisy Zamora, Rosario Murilla y Gioconda Belli. Se percibe en ellas la influencia del coloquialismo exteriorista y en su vertiente femenina, y guiadas por el magisterio espiritual y poético de Ernesto Cardenal. Eligen escribir con el ideal de la transparencia para llegar a impactar a los lectores. Antes de ingresar al análisis de algunos textos de Gioconda Belli, queremos destacar ciertos hechos históricos de la Nicaragua de fines del siglo XX y que han afectado la vida y la poesía de Belli. Estos datos figuran como prólogo y postdata de la edición con la que estamos trabajando. Comenzamos por el prólogo firmado nada menos que por el poeta José Coronel Urtecho, ya mencionado por García Irles. Al leerlo nos ha hecho recordar el prólogo que Antenor Orrego dedicó al gran poemario Trilce de 1922, que en el presente año cumple su primer centenario de existencia vital y literaria. Este libro de César Vallejo está considerado como uno de los más grandes logros líricos del siglo XX y sin duda es un eco de la poesía de Rubén Darío. José Coronel Urtecho tituló sus palabras prologales con estos certeros términos: entrada a la poesía de Gioconda Belli. De principio a fin, estas líneas están plenas de afirmaciones convincentes acerca de Nicaragua, de la literatura, de Rubén Darío y, por supuesto, de Gioconda Belli. Una de sus primeras ideas es que Belli, que ocupa un lugar visible en la poesía de Nicaragua, al igual que los demás líricos del continente, adquirió en y por Rubén no solo su verdadera libertad americana, sino también conciencia de su universalidad. Desde entonces, la mayoría de los poetas nicaragüenses pasaron del nivel provincial al universal. Coronel Urtecho reiteró su juicio de que la poesía de su país es una continuidad de la de Rubén y que consiste en la continuidad de la novedad. No se debe olvidar que Rubén fue sobre todo el gran renovador y el gran maestro de la novedad en la poesía de la lengua. Ubicado en esa transición a Gioconda Belli, dijo que su poesía es una de las epifanías en la poesía del país. La novedad de Belli, poeta, participa de la esencia y eterna novedad de la poesía misma, nueva en todos los tiempos y cuyo tiempo existe dentro y fuera del tiempo o en la totalidad del tiempo. Coronel Urtecho criticó la superficialidad y la frivolidad en la Nicaragua actual y sostuvo que solo en poesía ha habido entre nosotros profundidad y seriedad, agregando que la mayor novedad de los últimos tiempos ha sido el hecho de que las mujeres se han puesto a la cabeza de la poesía nicaragüense. Precisamente Gioconda Belli es una de las figuras más visibles de la lírica de su país. El buscar una de las razones por la cual Belli y la de su género están a la vanguardia se debe a que, comillas, no es tanto lo que aportan por ser ellas poetas, cuanto por ser mujeres y expresarlo en sus poemas. Así dice este crítico. En tono polémico y asumiendo la tesis de la liberación femenina, sugirió que la femineidad que conocemos fue una invención del hombre, impuestas a las mujeres por el patriarcalismo dominante y mantenida gracias al machismo o al chauvinismo femenino. Puede ser que contenga su parte de verdad. Esta aseveración no quita que siempre, en una u otra forma, la femineidad existe. Con coherencia y sin vacilación, Coronel Urtecho
desarrolló una visión afirmativa acerca de la actual femineidad de la mujer en Nicaragua. Indicó que rebelión y revelación están muy próximas y por ello suele decirse que la mujer que se revela con B, se revela con V, ¿no? En ese dominio, Gioconda Belli ha sido una de las primeras, comillas, en descubrir con libertad y sencillez su propia intimidad, por lo que su poesía revela el asombro, el gozo y la frescura de lo vivido expresado por primera vez. Sin olvidar, como buen crítico y poeta, que en la poesía importa la forma, nuestro prologuista, refiriéndose a Gioconda Belli, aclaró que sin señales particulares ni trucos estilísticos, su poesía no puede ser más original en el sentido de que al instante se reconoce como suya y no solo distinta de todo lo demás. Resumiendo unas certeras reflexiones acerca del carácter y no de la forma, como la nota esencial de la poesía, Coronel Urtecho sostuvo que su poesía, la de Gioconda Belli, no solo es de ella, sino ella misma. El prologuista profundizó en este punto de vista de la identidad de Belli y del temple de su poesía. Enfatizó que la poeta, vida y poesía son inseparables, de donde se origina que el resultado, es decir, el poema, sea todo poesía. Y esa es la impresión que genera en todo lector el placer de vivir cada uno de sus versos. Según Coronel Urtecho, cada texto poético de Gioconda Belli es simplemente una expresión, es decir, un poema de su vida tal como ella la vive. La poeta nicaragüense, de modo mágico, traslada verbalmente su vida al poema y utilizando un concepto novedoso de vivema, entre dos entre dos comitas, el prologuista descubre la esencia del modo de hacer poemas de Gioconda Belli. Coronel Urtecho expresó con precisión que sus poemas en realidad son hechos de vivemas, dándole a esa palabra la significación de momentos de vida registrados por un sistema emocional de alta fidelidad, como evidentemente es el suyo. En su caso no cabe ni separar ni confundir vida y poesía. Hay que tener presente a este propósito que para el que la vive, la vida es precisamente lo que pasa, lo que por su naturaleza es pasajero, mientras que la poesía queda siempre, es por lo menos lo mejor que en esta vida queda de ella. Lo que explicó el lúcido y profundo y transparente prologuista respecto de la relación vida y poesía o al revés en la obra de Gioconda Belli resulta una propuesta válida para muchos poetas y sus respectivos textos. Aunque el arte lírico es infinitamente variado en sus formas, en la poesía siempre hay una fusión de lo mental con lo verbal, como dijo Octavio Paz. O, según el propio Darío, como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea, muchas veces. El prólogo de Coronel Urtecho revela un conocimiento exhaustivo y sugerente, no solo del libro del ojo de la mujer, sino del conjunto de la producción literaria de su compatriota y colega. Sus propuestas iluminan el mundo poético verbal beliano y llevan a preguntarse al lector el porqué de la sabiduría del crítico sobre los secretos de la escritora. Sus varias y fundamentadas argumentaciones abonan en favor de la calidad y profundidad de Gioconda Belli. Una de ellas quizá obedezca a que leer los versos de ella ejercen una fascinación porque se percibe un contrapunto entre tiempo y eternidad. Con solvencia y convicción dilucidó algunas cuestiones polémicas o no respecto al derecho de la crítica literaria de decir la última palabra acerca de la poesía, casi siempre empleando un metalenguaje para iniciados o haciendo gala de un tecnicismo y de una erudición innecesaria. El crítico manifestó en estas líneas no entraría en la diferencia del verso y la prosa. Gioconda emplea ambos, aunque no negaba la importancia ni la tarea de esta clasificación. Aclaró que no se proponía examinar sus versos o los medios de los que se vale para dar forma a su poesía. Su objetivo esencial fue
despejar el camino a la lectura de esto. Pese a dicha legítima reserva, sí se animó a auscultar a fondo y con argumentos algunos recursos, partiendo de la evidencia de que surge en Belli como de ineludible necesidad. Agregó una propuesta que nos parece indiscutible. Dice el autor: verso, lengua y poesía forman en sus poemas una unidad insuperable, en la que apenas cabe distinguir el verso del movimiento natural de la lengua, o la lengua de la estructura particular del verso, o los dos del efecto total del poema. Su razonamiento como lector agudo y que vive la experiencia de la creación poética resulta transparente y coherente. En una de sus comparaciones muy pertinentes estableció las semejanzas entre la poesía y la danza, en cuanto a que en ambos lenguajes entra a tallar la mente, los brazos, las piernas, el rostro, la voz, siguiendo las pautas estéticas propias. Si fuera posible una traducción, diríamos que la danza de su poesía, la de Belli, es serena y suave. Puntualizó que sus versos en realidad no existen como versos y que eso debe, en cierto modo, su funcionalidad como vehículo de poesía. Otra de las certezas que suscribió el crítico fue que es, comillas, en su lengua donde el poeta es poeta y donde puede realizarse como el poeta que es él, lo cual implica decir que un gran poeta se identifica con su lengua primera, aunque domine otras. Es el caso de Rubén Darío y de otros modernistas que escribieron en otras lenguas, pero sus poemas más memorables y auténticos están escritos en la tradición poética de Nicaragua. Coronel Urtecho aportó muchos conceptos más en su iluminador prólogo y con ello logró su objetivo de ganar más lectores, aunque en realidad son estos quienes ganan, pues el prologuista es de por lentas. Su contribución exegética informa y orienta al lector interesado en el placer estético de gozar con encontrarse con una poesía clara, transparente y enriquecedora en varios aspectos de la realidad histórica y moderna. El crítico fechó su prólogo en Las Brisas, febrero de 1974, año en que Belli publicó su primer libro sobre la grama. Además, en este mismo año se produjo en Nicaragua la llamada Revolución Popular Sandinista, ideal por el cual varias generaciones de nicaragüenses lucharon enarbolando como símbolo la figura del héroe Augusto Sandino y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Condujo la revolución político-social que hombres y mujeres esperaban con fe y esperanza. El prologuista señaló que muchas escritoras de su país estaban comprometidas con esa gran causa de la que también formaban parte del movimiento de la liberación femenina. Entre los nombres de los más destacados poetas mencionó los de Ana Ilse y de Gioconda Belli, dos personas tan diferentes, casi opuestas, pero insuperables. Vamos a entrar al primer poema ya. Coronel Urtecho abundó en una comparación relevante de cada una de ellas, tanto desde el punto de vista ficticio como desde la óptica literaria. Pero vamos a detenernos en este instante entre este interesante aspecto, porque como es conocido por todos, la anhelada Revolución Popular Sandinista acabó mal, como muchas de las que hemos tenido en diversos países hispanoamericanos a lo largo de diferentes décadas del siglo XX. Varias figuras valiosas como Belli, que llegaron a ocupar cargos importantes en los inicios de este proceso destinado a borrar de la memoria nicaragüense el recuerdo de la larga y oprobiosa dictadura somocista, tomaron distancia y rompieron con ese proyecto que terminó en frustración. Este suceso ha sido analizado con gran lucidez por un especialista que no solo aborda la historia política del Frente sandinista, sino que también profundiza y esclarece los aspectos centrales de la poesía de Gioconda Belli. De ese artículo hemos tomado apenas unas líneas que enriquecen nuestra visión de Belli. Dice: la rebeldía y la insurrección de Belli encuentran otro de sus espacios favoritos en un componente que fluye en su canto poético. Se trata del erotismo,
que queda imbricado y subyace a cada uno de sus pensamientos, desbordando la naturaleza de sus espacios poéticos para convertirse en sabio, en un imborrable latido, en imprescindibles historias de su ritmo vital. Urtecho habla del humanismo erótico de Gioconda Belli. Sí, ahora sí vamos a entrar al primer poema y ahí sí nos detendremos para ver cuáles son sus comentarios. Dios, se titula esta parte del ensayo, le dio a la mujer la tarea de ser un, comillas, taller de seres humanos. Enseguida ingresamos a desarrollar el contenido de nuestro artículo, cuyo propósito ha sido analizar varios poemas del Ojo de la Mujer, 1991, primera edición, en los que la voz poética de Gioconda Belli reconoce que Dios le ha otorgado un rol muy importante en la creación del ser humano. La hizo mujer, la construyó por fuera y por dentro, le encargó ser un taller de seres humanos. Y a los versos de ese célebre poema les puso por nombre Y Dios me hizo mujer, que encabeza la lista de 135 textos que la autora reunió para solaz, emoción, gozo, optimismo, placer, plenitud de sus lectores. De alguna manera cabe afirmar que Y si Dios me hizo mujer es una respuesta poética muy original a la crucial pregunta de quién creó y para qué al ser humano y cómo lo hizo. No intentamos enumerar la diversidad de mitologías y teorías que a lo largo de la historia del mundo han intentado plantear y convencer acerca de este enigma. En todo caso, consideramos esencial releer el texto y extraer de algunos de sus versos los enunciados que ratifican los sentidos que emanan del propio título y que le dan coherencia y originalidad al poema. Y recordemos con Coronel Urtecho que vida y poesía son lo mismo para la escritora. Todos los textos pertenecen al libro El Ojo de la Mujer y hemos respetado consignar los títulos de los poemas en mayúsculas y en negrita, tal como aparece en esta edición. Y ahí sí tenemos un poema, vamos en la página 42 de nuestro material. Hemos avanzado bastante en la parte referida a Hispanoamérica y ahora estamos ya entrando. Y ahora sí pediría yo, a ver, vamos a ver, está. Estamos en la página 42 y nos enfrentamos al primer poema de Gioconda Belli. Y aquí vamos a preferir, en vez de escuchar lo que yo diga, que también se pueda responder, preferiría escuchar los comentarios que ustedes hagan. Vamos a ver entonces, lectura literaria hispanoamericana. Bien, vamos a pedir a la Aura Pariente, ¿está? Sí estoy, sí. Ya, entonces, Aura Pariente, y de paso aprovechamos para poner acá su participación, por favor, lea usted este primer poema de nuestro extenso ensayo, que, bueno, necesitaba una parte introductoria, pero ahora sí ya estamos en la poesía, dentro de la poesía, ¿no? Entonces, le pedimos a la señorita Pariente Aura una lectura de este poema que dice, Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
Muy bien, entonces ahí tenemos ya el primer texto y creo que podría ser la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este poema, ¿no? A ver, todos tienen a la mano el texto, y entonces pueden hacer algunos comentarios. Yo también tengo lo mío, pero prefiero escucharlos a ustedes, especialmente a las damas, ¿no? Por eso pedimos a la señorita Valiente que lea el texto, pero a ver, vamos a ver otra de las damas. La señorita Apaza, ¿está presente? Sí, profesor. Ya. Señorita Apaza, entonces algunos comentarios sobre este poema que usted tiene frente a sí. Sí, profesor. No es la primera vez que leo este poema, en realidad es uno de mis favoritos, para ser sincera, ya que Gioconda se apodera prácticamente de este poema para poder decir las cosas tanto positivas de la mujer, pues no como es de que la mujer está inmersa en todo este mundo, es más sensible a todo lo que podemos observar y, y además el uso recurrente que vemos de las figuras literarias que podemos ver, hay mucha anáfora, si bien creo que no tiene una forma definida, realmente transmite demasiado. Me gusta mucho realmente este poema. Ujú. Muy bien. A ver, la señorita Torres Chacón Mirela. No está conectada. Ya. Entonces, vamos a ver. Está conectada a la Rupaya. Rupaya. ¿Esta Rupaya? Todavía no le hemos hablado, ¿no? ¿Esta Rupaya, algún comentario sobre el texto? Sí, sí, profesor. Lo que más me llamó la atención es esta comparación del cuerpo femenino con el lugar, ¿no? Me hizo un taller de seres humanos y cómo se vuelve a apropiar de las características femeninas, ¿no? De las curvas, incluso de esto que dice, ¿no? Me cago por dentro. Y creo que, o sea, es tomar esta forma que ya ha sido incluso, pues, desdeñada un tiempo, ¿no? Y tomarlo desde un lugar positivo y ponerle, pues, una finalidad como el que es el taller de seres humanos. ¿Diría usted que es un punto de vista diferente, un punto de vista interesante el que propone Gioconda Belli en este poema? Pues yo, lo que siento es que ella se está volviendo a apropiar de un cuerpo que pues le pertenece, pero que por bastante tiempo no nos ha pertenecido en realidad, ¿no? Es como que ella lo está asumiendo de que este es mi cuerpo. Entonces, ajá, eso es lo que siento cuando leo este poema. Así es, ¿no? Bueno, es un poema. A ver, Román Ugaz Jordán. Sí, profesor. Sí, a ver, un comentario, que ya estamos escuchando a las damas, también tenemos que escuchar a los caballeros, ¿no? Sí, Sobre bueno, la apreciación. más allá de lo que han dicho mis compañeras, bueno, yo destaco eh, ha compuesto y cómo las imágenes logran pues precisar todo lo que una mujer puede sentir a la hora de concebir a sí misma como un cuerpo, ¿no? Ujú. Y la parte que más me interesó fue que donde dice todo lo que creó suavemente a martillazo de soplidos y taladrazo de amor. Eso me hace ver, bueno, me hace notar, ¿no? Una interpretación personal de que más allá de todo lo que pueda tener la mujer y su sensibilidad, pues también hay cierta dureza en torno a ella, ¿no? Por algo pone las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, ¿no? Y yo creo que eso es Claro. algo que puede ser destacado. ¿Le parece un buen poema? Sí, sí, me parece un poema muy bueno, la verdad. Ujú. Sí, sí, muy bueno. Vamos entonces a ir ingresando
Acá yo voy a leer lo que he puesto, ¿no? Un poco para compartir también, porque de aquí en adelante ya vamos a ir trabajando así con los poemas. Con respecto a este texto, yo he dicho lo siguiente, ¿no? En cierto sentido, el poema es una respuesta optimista a la pregunta de quién creó a la mujer, cómo lo hizo y el efecto que dicho acto generó en la nueva criatura que se instaló en el mundo. El título y el primer verso, que son iguales, resaltan el carácter voluntario y generoso de la decisión divina. Sabemos que a lo largo de la historia, las sociedades y culturas han creado mitos para explicar el surgimiento de este nuevo ser. El poema muestra que la voz de Belli tomó elementos de diversas cosmovisiones, la cristiana, las prehispánicas y la maya, en especial, para agradecer este milagro. También incorpora conceptos que son producidos por el conocimiento científico, que paso a paso ha ido descubriendo secretos del organismo humano, los nervios, las hormonas, la sangre, y aún no concluye con su tarea. En cuanto al desarrollo y secuencia del poema emblemático, Gioconda Belli siguió un orden que convence y persuade al lector. Se valió de recursos que recoge la milenaria tradición lírica mundial, pero los usó con discreción, con formas verbales precisas y concisas. Así, la descripción física es austera. Algunas partes del cuerpo, ojos, nariz y boca, están plasmadas en uno o dos versos. El crecimiento y el ritmo del texto van en aumento y profundizan la imagen de la mujer. Luego de destacar la atrayente sinuosidad de la figura femenina, ingresa en su dimensión interior con dos versos claves. Y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Hermosa esta idea del taller, ¿no? Creo que es muy sugerente. Gioconda Belli señala el proceso divino de construcción mediante la elección de verbos que indican acciones complejas. Tejió, balanceó, compuso, me inyectó, y agrega la presencia de elementos intrínsecos que han hecho posible la aparición de mundos gestados por las ideas, los sueños, el instinto. Pero la voz poética agrega que este trabajo divino se plasmó de modo suave, resaltado mediante figuras expresivas que simulan ser contradictorias, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Así concluye esta alabanza al Dios creador que genera en la mujer un elegio por las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días y por las que me levanto orgulloso todas las mañanas y bendigo mi sexo. Sin duda, comillas, y Dios me hizo mujer, revalora esta al destacar que se le asignó un papel especial, contribuir a la construcción de los seres humanos. Esta idea esencial se reitera en muchos de los poemas que están incluidos en este libro. Algunos de estos textos los hemos analizado para destacar los diversos aspectos o elementos. El breve poema Yo Soy, por ejemplo, está dedicado al hombre, a quien se le atribuye el rol de participar en la gestación de un nuevo ser humano. De este modo se hace posible la permanencia de nuestra especie y la poeta le revela este secreto que los une. Dada su brevedad, transcribimos el texto, luego comprobamos que sus 6 versos encierran una riqueza que se percibe en el contenido y en la expresión que Belli juntó a fin de hacer poesía, porque como dijo Octavio Paz, un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano, cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. En estado amorfo, poesía. El poema es creación, poesía erguida. En el texto que estamos leyendo se ha producido ese encuentro mágico. ¿Sí? A ver, vamos a pedir ahora. ¿Quién era quien no estaba? Román, creo, ¿no? No está. ¿Cómo se apellida? Román Ugaz. Román. Acá estoy, profesor. No, está. Ya. Está. El señor Román Ugaz, por favor, lea. No, vamos solo a decirlo. Usted va a hacer el comentario, pero vamos a pedir, ya que por la voz poética,
me parece pertinente que lea la señorita Apasa. Lea usted ese texto, por favor, señorita Apasa. Y después el señor Rupaya hace el comentario. Román. Román, ¿no? Señor, Leo la interpretación. Sí, el poema, solo el poema. Ah, ok, a ver un momento, déjeme ir. Ahí está, yo soy. Sí, Okay. Yo soy tu cama, tu sueldo, soy tu huacal, en el que te derramas sin perderte, porque yo amo tu semilla y la guardo. correcto. Hay una pequeña observación. Ahí ve usted en el verso tercero qué cosa significa huacal, ¿no? Dice, la palabra huacal tiene varias acepciones. Especie de cesta o jaula formada de varillas, ¿sí? Y luego lo otro que no se debe dejar de lado es que los nicaragüenses, como los argentinos, pronuncian el verbo derramas como derramás, como si fuera agudo, ¿no? Y no grave como es en español. Ese es un pequeño detalle. Señor Román, un comentario sobre este poema. Sí, bueno, lo que yo he captado de este poema es que, bueno, la voz poética, eh, bueno, es una mujer, obviamente, y lo que ella, eh, pues, parece visualizar es que para el hombre, pues, supone una totalidad en el plano de la sensualidad, ¿no? Por eso admite que ella es la cama, el suelo, el huacal también, y por lo tanto, el hombre llega a adherirse a ella hasta tal punto de perderse, ¿no? Ajá, Y claro, pero también hay una cierta especie de, ¿cómo decirlo? De rol por la mujer claro, en el plano del consentimiento, ¿no? Por claro. algo pone, yo amo tu semilla y la guardo, ¿no? Así es, ¿no? Es una metáfora esto de la semilla, ¿no? Ella recurre muchas veces a una serie de elementos de esa naturaleza. A ver, vamos a ver. Decimos nosotros, en realidad el lector verifica que está ante un poema que plasma una experiencia vital, el encuentro íntimo de un hombre y de una mujer. El texto está escrito desde la voz femenina y dirigida al varón. De algún modo, en esta unión, la mujer metafóricamente se transforma en otras que ayudan a la plenitud de la fusión. Yo soy tu cama, tu suelo, y huacal funciona como equivalente de cama y suelo, pero su presencia le agrega una connotación sociolingüística al poema, porque dicho término procede del idioma náhuatl, huacali, significa angarillas. Por consiguiente, un centroamericano o mexicano percibe esa particular dimensión semántica porque huacal es de uso extendido en toda esa área americana. En cambio, en el Perú se comprende el significado, pero no se capta la connotación peculiar, ¿no? Es verdad, nosotros no usamos huacal, ¿no? Pero ella sí, porque ese término es propio de su cultura. Bueno, luego decimos... De otro lado, en el verso 4, que es el más extenso, en el que te derramas sin perderte, el lector que no es nicaragüense se sorprende por la expresión te derramas, en la que el verbo aparece con tilde y por tanto suena como una palabra aguda. Si bien parece una entonación rioplatense, en Nicaragua dicho verbo, también se pronuncia como aguda. Este es un pequeño detalle que indica la diversidad de nuestro español hispanoamericano. Por otra parte, los versos 5 y 6 refuerzan el tono amoroso y le agregan al texto un sentido erótico propio de la poesía de Bello, porque yo amo tu semilla y la guardo. La semilla ha germinado, lo que puede constatarse leyendo los poemas Maternidad 2 y Feto.
En el primero, la voz de la mujer testimonia que está gestando, que en su interior se está produciendo el misterio de la procreación de un nuevo ser. El título del texto sugiere que la gestante vive por segunda vez el proceso de construcción de un humano en un contexto de agua, sangre y silencio. El poema Feto nos hace escuchar el diálogo que sostienen la mujer y ese ser que aún carece de nombre porque está creciendo y hace extender el cuerpo de lo que será su madre. A ese pequeño ser el lenguaje le ha dado un nombre que señala su incompletud, pero para la futura mamá es un ser completo que vive y se comunica con ella. Vamos a leer este texto perfecto. No está ahí, pero sí lo voy a ubicar, porque más tiene luego una relación con acá está. Este texto lamentablemente no ha sido considerado aquí en esto. No sé qué ha ocurrido, pero yo voy a leer el texto. Ya, le voy a leer el texto porque además luego hacemos una relación con otro texto. Feto, ¿no? Feto, por ejemplo, es una palabra cuyo significado todos conocemos, ¿no? Todos conocemos. Y ella trabaja a partir de este término un lindo poema que dice lo siguiente. Este está en la página 64, lamentablemente por alguna razón no lo he incluido acá. Dice: Feto, tú, pequeño ser, estás creciendo dentro de mí, dándome una nueva dimensión. Has aumentado mi volumen. Cuando bajo las escaleras no puedo verme los pies. Tengo que subir con cuidado a los carros y caminar despacio por las calles. Por las noches ya me despiertas con tu suave golpeteo y a las puertas de mi casa más secreta. Platicamos sin palabras y luego te arrullo con el correr de mi sangre y los latidos de mi corazón. Sienten los pájaros primero que yo y tu vida rebulle contenta como la colita de un perro en la mañana. Eres mi pequeño habitante con el que vivo frente a frente. Yo soy tu saco amniótico, diminuta humanidad sin sexo, y al que a veces imagino mujer, al que quiero sin ver y conozco sin conocer, nutriéndote y esperando. Entonces, este poema, lamentablemente, se los he leído, no está, es un poema extraordinario, verdaderamente, Feto, ¿no? Y también acá se cita otro texto, que tampoco, a Maternidad 2. O sea que Feto y Maternidad 2 son dos poemas que guardan relación. Sí, eso lo decimos aquí. De Maternidad, que tampoco está transcrito, dice: mi cuerpo como tierra agradecida se va extendiendo y ya las planicies de mi vientre van cogiendo la forma de una redonda colina palpitante. Mientras por dentro, en quién sabe qué misterio de agua, sangre y silencio, va creciendo como un puño que se abre el hijo que sembraste en el centro de mi fertilidad. Bueno, estos dos textos están relacionados entre sí. Decimos aquí, todos los seres humanos hemos sido un feto, ¿no? Todos, absolutamente. Aunque no queramos reconocerlo, todos hemos sido fetos. Aunque no lo recordemos, debe estar grabada en nuestra memoria la ocurrencia del parto, como una experiencia traumática que concluye con ese llanto primero
que significa el ingreso del recién nacido al mundo y que por lo tanto ha dejado de ser feto. El texto que Belli le dedicó es una forma plenamente poética que nos acerca a la vivencia de ese tiempo mágico que guardamos en nuestra humanidad, con todo aquello que traemos y nos llevaremos cuando culmine nuestra vida. Dice, de otro lado, en el verso 4, el más extenso lector, que no es nicaragüense, se sorprende por la expresión de Ramás, en la que el verbo aparece, bueno, ya ha sido leído, ¿no? Entonces, ya, vamos a quedarnos aquí. Entonces vamos a continuar el jueves. Estamos quedándonos en la página, sí, estamos quedándonos en la página 46, ¿ya? Nos quedamos ahí y nos vemos el jueves. Y más bien les sugiero que ustedes que conocen la poesía de Belli puedan también subir al carro algún poema que les parezca especialmente interesante y que podamos analizar, así como estamos haciéndolo ahora con estos poemas que van apareciendo. Va a aparecer en el icono de evaluación. Ahí ya. La indicación para que puedan. Correcto. En el icono de evaluaciones ahí se va a crear un espacio para que ustedes puedan subir poemas que quieran leer, que quieran hacer un comentario, que complementen, por ejemplo, este aspecto, este tema del feto, sobre el cual hay una anotación interesante acá, pero la dejamos ahí por el momento para poder retomarla a partir de la página 46. ¿Ya? Quedamos así y bueno, muchas gracias y continuamos con el trabajo con este material. Ya iremos señalando las tareas. Una de las primeras es esta, precisamente de que puedan subir ustedes algunos poemas, 2 o 3, no más tampoco, que sean especialmente significativos, que pueden ser textos que ustedes revisen y que no están en este examen de algunos poemas de Yoconda Belli o de algún otro poeta que también haya trabajado este tópico de la maternidad o el tópico del feto, ¿no? Bien, nos quedamos aquí entonces y continuamos el próximo día que tenemos clase, que es el jueves. ¿Ya? Bueno, ya tienen el material y ya lo estamos leyendo y como hay bastantes textos, entonces también hay posibilidad de ir interviniendo y en cierto momento incluso quizá agreguemos algún texto o planeemos alguna dinámica para poder apreciar todos los valores que tiene la poesía de Gioconda Belli, a quien estamos siguiendo en estas primeras intervenciones. Todos ustedes han participado, lo cual me alegra mucho. Y bueno, vamos a continuar entonces con el trabajo. ¿Ya? Quedamos así. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos. Y porque es 5:30. 5:30, ¿no?